Buenas tardes, primero que todo. eh, Soy el profesor Abraham Vázquez. Le voy a estar impartiendo la asignatura de matemáticas este trimestre. Vamos a trabajar de la forma en que yo voy a darles una clase todos los sábados a esta hora. Nosotros vamos a estar retroalimentando la información en el grupo y ustedes van a consultar sus trabajos en la plataforma. No sé si alguno entró a la plataforma y vio si ya está alguna actividad. Bueno, entonces eh, la primera actividad tiene una fecha límite de entrega. Entonces, eso es lo que tenemos que estar trabajando. Vamos a explicar lo concerniente a ese tema de inmediato. Entonces, vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas. Me imagino que el tema le es un poco familiar, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar la diapositiva. ¿Algunos de ustedes no tienen módulo? Yo no tengo módulo, aún no lo Luis tengo. Muri. Ok, Yo tampoco. Aún no lo tengo. ok. Entonces, yo voy a compartirles la presentación más tarde para que ustedes tengan una guía mientras consiguen el módulo, para que puedan hacer las actividades que les solicito, ¿verdad? Cualquier otra información yo se las voy a estar subiendo a la plataforma y ustedes la bajan de allá. Así que vamos a estar trabajando de esa forma. Voy a presentarles la pantalla para que ustedes puedan observar eh, lo que vamos a proyectarle de inmediato. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos la presentación. ¿Me avisan si la presentación sale? ¿Pueden observar? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ecuaciones cuadráticas. ¿Alguno ha escuchado del tema? Bueno, no. Pero un poquito más. Sí, un poquito. Bueno, bueno vamos a trabajar tres métodos. Tres métodos. Pero antes de eso, debemos saber qué es una ecuación cuadrática. O sea, nuestro objetivo es encontrar el resultado, la solución de una ecuación cuadrática por los tres métodos. Pero antes de eso debemos saber qué es una ecuación cuadrática. Es una ecuación de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué significa eso? La x es una variable, ¿verdad? Siempre le dicen 2x, 6x, ¿verdad? Es lo más familiarizado que tenemos. Entonces, ¿qué significa esa a, esa b y esa c? Son números reales cualesquiera que pueden tener cualquier valor. Entonces, ejemplos. Tenemos x cuadrado menos 5x más 4 igual 0. Ese es un ejemplo de una ecuación cuadrática. Pero se pueden dar casos especiales como por ejemplo el segundo que tenemos el segundo ejemplo en donde tenemos 3x cuadrado más 4x igual 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál término creen ustedes que falta allí? En ese segundo ejemplo. Si lo comparamos con el primer ejemplo, tiene un término a x al cuadrado, ¿verdad? Tenemos un término que está elevado a la 1, que es 5x,
y tenemos un término independiente, que ese es el que tenemos acá, la letra C. La letra C siempre es el término independiente. La letra B es la que acompaña la variable X y la letra A es la que acompaña la variable X cuadrado, siempre. Entonces, ¿quién falta en este ejemplo aquí? 3x cuadrado más 4x igual 0. ¿Quién faltaría? ¿Quién faltaría en ese caso? Entonces, ¿quién falta? Nos falta el término independiente, que es 0. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, menos 4x cuadrado menos 1 igual 0. ¿Qué término falta allí? ¿Qué término falta allí, muchachos? Recuerden que si las preguntas y el tiempo que podamos trabajar aquí va a ser vital para que puedan desarrollar las actividades. Si no vamos entendiendo, entonces vamos teniendo un pequeño problema. Entonces, nos acercamos a los métodos de resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Alguien ha escuchado hablar de la fórmula general? No. Bueno, y la fórmula general es un método para resolver ecuaciones cuadráticas en donde yo tengo que tener claro cuáles son los elementos de la ecuación cuadrática. ¿Qué valor representan la A, la B y la C? Entonces, por ejemplo, yo les voy a escribir, bueno, le voy a poner este ejemplo que está acá. Le voy a escribir, aquí está este ejemplo, x cuadrado menos 5x más 4 igual 0, ¿verdad? Entonces, yo tomo esa expresión que está allí, ax cuadrado más bx más c igual 0. Si yo comparo esa expresión con la ecuación que tengo aquí, ¿cuánto es el valor del número que acompaña a la x cuadrado en la ecuación de acá abajo? Esa a que acompaña al número aquí, ¿qué número es en este caso? Aquí a la x cuadrado. ¿Qué número sería? ¿Cuál? Bueno, acuérdense que es importante que veamos que no porque nosotros cambiemos el número, ¿verdad? Cambiamos un número y simplemente vamos a decir que ya no es una ecuación cuadrática. Cuando estamos trabajando de esa forma, ¿verdad? Nosotros debemos primero saber quién es el número que acompaña a cada variable. El número que acompaña a la x cuadrado en este caso es 1. ¿Qué representa el número que acompaña a la x aquí? Sería menos 5. Menos 5 sería b aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién es c? C sería más 4. ¿Por qué es importante eso? Porque esta es la fórmula para sacar las raíces de la ecuación cuadrática por el método de la fórmula general es la siguiente. X igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pero ¿de dónde sale eso? ¿Cómo yo puedo resolver una ecuación utilizando eso? Eso sale de aquí. Si yo tengo esta ecuación cuadrática, ya yo tengo todos los datos. Yo tengo cuánto vale b. ¿Cuánto vale b? En ese caso. ¿Cuánto valdría b?
Si yo tengo la ecuación x cuadrado menos 5x más 4 igual 0, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? Estamos trabajando con ecuación cuadrática, ¿verdad? La ecuación cuadrática es la ecuación cuyo grado más alto es 2. Por eso es x cuadrado. Por eso es ax cuadrado más bx más c es su fórmula, su forma general. Entonces nosotros debemos estar claros de los números que acompañan a cada letra y así saber cuál es el valor de A, el valor de B y el valor de C en ese caso. Empezamos a preguntar, ¿verdad? Y vamos a compartir una ventana aquí para que ustedes me dicen si se comparte la presentación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estamos viendo aquí. Bueno, ¿qué están viendo en este momento? ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? No, No. 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 Ok, ok. Ya vamos por allá. Okay, vamos a compartir la pantalla completa para que ustedes puedan observarla. Ok, listo. Entonces, estoy presentando mi pantalla. Voy a presentar de nuevo. ¿Ahora sí? Y ahora sí. Bueno, tenemos, ¿verdad? El primer ejemplo. El primer ejemplo dice que es 3x cuadrado más 2x menos 8 igual 0. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, ¿cuánto vale A? A vale 3, B vale 2 y C tiene el valor de menos 8. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reemplazar esos valores que tenemos aquí en la fórmula general. La fórmula general, ¿cuál era? Menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Ya lo que sigue, ¿qué sigue? Mi valor es 2. El valor de B es 2, ¿verdad? Entonces yo coloco menos 2, más o menos raíz cuadrada. Si el valor me dice, la fórmula me dice que es B cuadrado, entonces sería 2 al cuadrado menos 4, que el 4 ya está por defecto. A, ¿cuánto vale A? A vale 3. Y yo lo multiplico por C. ¿Quién es C? C menos 8. Sería 4 por 3 por 8 o 3 por 8 por 4, como quieran. Entonces eso me da 96 ahí en la raíz y me da 4 acá. Yo tengo menos 2 más o menos raíz de 4 más 96. 96 más 4, ¿cuánto es? Me da 100. Raíz de 100, ¿verdad? Entonces el menos 2 yo no lo toco. Él sigue trabajando hasta cuando yo saque esa raíz, si es exacta. Si no es exacta, entonces lo trabajamos con decimales. Entonces me quedaría menos 2 más o menos raíz de 100. ¿Cuál es la raíz de 100? ¿La raíz de 100 cuánto es? ¿Cuánto? 10. 10, ¿verdad? Entonces, de allí, ¿por qué ese más o menos aparece en la fórmula? Porque las raíces de una ecuación cuadrática son 2. Me va a salir una cuando yo voy a hacer el proceso de sumar menos 2 más 10 sobre 6. Y la otra me sale cuando yo voy a sumar o a restar, como se quiera decir, menos 2 menos 10. Entonces, se le va a sumar o se le va a restar lo que yo saco de la raíz. Por eso me dan dos valores. Porque no es lo mismo. Menos 2 más 10. ¿Cuánto es menos 2 más 10?
¿Cuánto? 8. 8, ¿verdad? Menos 2 más 10 es 8. ¿Y cuánto sería menos 2 menos 10? Dos. Menos 12. Entonces, cuando yo divido 8 entre 6, me da, o sea, no me da exacto, pero yo lo puedo simplificar y me daría 4 tercios. Mientras que en el otro lado yo divido menos 12 entre 6 y eso me da igual a menos 2. Entonces, por esa razón van a salir dos valores. Esos son las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Ese método a veces es uno de los más sencillos. ¿Por qué? Porque si usted tiene la ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces ahora imaginemos que aquí donde va el 2x fuera 0. Fuera 0. Entonces, ¿quién tomaría el valor de 0 allá en las letras? Si el 2x fuera 0, no apareciera, ¿verdad? Y solo fuera 3x cuadrado menos 8. ¿En dónde iría el 0 acá en las letras estas que yo coloco para reemplazar en la fórmula general? A ver si me entendieron. ¿Dónde iría el 0? Si yo no tuviera ese valor, ¿verdad? Si la ecuación solo fuera 3x cuadrado menos 8 igual 0, ¿cuánto valdría a? ¿Cuál sería el valor de a en ese caso? El valor de a sería 3. El valor de b, ¿cuánto sería? Acuérdense que ustedes son los que necesitan el conocimiento para desarrollar la actividad. Profe, la verdad Si que yo no no, la estoy entendiendo bien. ajá, bueno, me hubiese dicho antes. Cuando ustedes no entienden algo, porque en el proceso nos vamos a ir, o sea, el proceso no es que de ya para allá vamos a entender de una vez, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una ecuación como esa, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Identificar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Ahora usted identifíqueme cuánto vale A, B y C, pero no le voy a poner la misma ecuación. Le voy a poner la ecuación esta que está aquí. X cuadrado menos 5x más 4. Si entendemos eso, entendemos lo demás. La ecuación x cuadrado menos 5x más 4, ¿cuánto vale la A? Acuérdense que desde aquí es como la base para entender lo demás. ¿Cuánto valdría A en ese caso? 1. 1, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? 5, ¿no? ¿Cuánto? 5. Menos 5, ¿verdad? Perfecto, vamos bien. Ahora, ¿cuánto vale C? 4, ¿verdad? 4. Entonces, cuando ustedes pueden hacer esa operación, ese primer paso es identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Si ustedes pueden hacer eso, ustedes pueden hacer el problema. ¿Por qué? Porque, ¿qué me dice la fórmula? Que yo tengo que reemplazar B, tengo que reemplazar A y tengo que reemplazar C, ¿verdad? ¿Qué hicimos acá? Reemplazamos A, reemplazamos B y reemplazamos C. Eso es todo el proceso. Ya lo que viene acá es multiplicación, es suma, es resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más difícil? Identificar A, B y C. Otro ejemplo. Aquí. 3x cuadrado más 4x igual 0. ¿Cuánto vale la A aquí? ¿Cuánto sería el valor de A en esta ecuación? 3x cuadrado más 4x igual 0. Ya. Ajá, el valor de A.
3. 3. El valor de B. 1, ¿no? No. El 4, ¿no? 4, 4. Acuérdense que la B es la que acompaña a la X, ¿verdad? Ahora, ¿quién falta allí? C. La C. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C en ese caso? 1, ¿o no? No. Cuando la letra aparece sola, o sea, si yo tengo X sola, sí, es 1, pero si no aparece sería 0. Ah, Ok. Ahora por allí mismo, en el siguiente ejemplo, tenemos menos 4x cuadrado menos 1 igual 0. ¿Cuánto vale A en ese caso? ¿Cuánto vale A en ese caso? 3. No, estamos hablando de acá, el otro. Ah, 4x cuadrado menos 1 igual 0. ¿Cuánto sería el valor de A? 4. 4, ¿verdad? Menos 4. ¿Cuál sería el valor de B? 0. 0, ¿verdad? ¿Por qué? 1. No, el valor de... 0. Ajá, el valor de B es 0. ¿Por qué? porque está sola. Porque no, ajá, no está la X. No, exactamente. Porque la X no está. Entonces, el valor es 0. Ahora, ¿cuánto es el valor de C? Menos 1. Menos 1. Ajá. Entonces, si ustedes pueden hacer ese proceso, ustedes pueden resolver lo demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo demás? Reemplazar en la fórmula general. Por eso, en la actividad yo les puse por cada método resolver, o sea, le puse 2 problemas para cada método. Ya vamos con el primer método. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Revisar el ejemplo en casa y estos ejemplos que están aquí, ustedes me los resuelven para ustedes y yo les puedo decir si van bien o si van mal. Todas esas dudas me las pueden hacer llegar al grupo. Cada uno resuelve esos 3 ejemplos para que vean si van entendiendo. ¿Por qué? Porque aquí ustedes sacan A, sacan B, sacan C. Reemplazan la fórmula general y me dicen qué les sale. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo, aquí me falta tal cosa. No estoy haciendo este proceso. ¿Por qué? Aquí está el proceso. Aquí está el ejemplo, paso a paso, y ustedes lo van a ir haciendo de esa misma forma, paso a paso. Entonces, ¿hasta allí vamos bien? Ahora sí vamos entendiendo. Y Sí. Bueno, muchachos. algo. Recuérdense, recuerden que en la matemática, si usted no, o sea, yo le puedo dar la clase ahorita, pero si ustedes no ven más esto hasta el otro viernes, la cosa va a estar difícil. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos retroalimentar lo que yo les doy en estos 40 minutos. Recuérdense que cuando estamos en el técnico eran 20 minutos más. 20 minutos más es bastante tiempo, porque se pueden hacer muchas cosas en 20 minutos. Aquí nosotros, o sea, por el tiempo y eso, nosotros podemos extendernos 10 minutos más si ustedes desean, pero entonces aquí lo importante es que ustedes entiendan el método. ¿Por qué? Porque más adelante viene la actividad de los métodos estos que estamos viendo. Entonces, si no entendemos cómo hacer este método, o sea, aquí, ¿cuál es la base? Saber quién es A, quién es B, quién es C. ¿Qué sigue después? Reemplazar eso donde me dicen la fórmula. ¿Cuánto vale A? Entonces, si A vale 3, ¿dónde yo lo reemplazo? Acá, donde dice menos 4AC. Y lo reemplazo por C, reemplazo A, reemplazo B. Entonces, ese es el primer método. Tienen que practicarlo para que lo vayan entendiendo porque la matemática es práctica. Ahora vamos al segundo método. El método de factorización. Ustedes vieron, ¿verdad? Anteriormente, los métodos de factorización de trinomios y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay de factor común, el conocido como popularmente como dos paréntesis, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Yo tengo una ecuación cuadrática, ¿verdad?
como esa. X cuadrado menos X menos 2 igual 0. Tenemos una compañera que se acaba de unir. A ver. Que se había salido. Y recuérdense que... sí, es que a veces cuando yo no estoy... Cuando estoy presentando la pantalla, acá no me aparece el chat de ustedes. Entonces me tienen que responder acá. Por eso es que no había visto los mensajes. Así que no me permite verlo acá. Ok, seguimos acá. Entonces, tenemos dos factores. Eso se soluciona de esa forma. Entonces, si yo tengo la expresión x cuadrado menos x menos 2, ¿verdad? Ya no vamos a hacerlo con la forma anterior, porque este es otro método. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dice, leemos. Para este caso hacemos dos factores. ¿Qué significa dos factores? Yo voy a abrir dos paréntesis. ¿Qué voy a poner en esos paréntesis? En la primera parte, en el primer paréntesis voy a poner X. En el segundo voy a poner una X. Pero, ¿qué va a pasar allí? Yo necesito, imagínense, aquí tenemos este número que es negativo. ¿Qué signo me da negativo cuando si yo multiplico menos por menos, cuánto me da? Menos por menos, ¿qué es? 2. No, menos por menos. Es más. Más. Más por menos. Menos. Menos por más. Menos. Menos también, ¿verdad? Entonces, con eso, acuérdense bien de esto. Con eso yo voy a resolver esto aquí. ¿Por qué? Porque el signo que va aquí y el que va acá, multiplicado me tiene que dar el que va con el de este número, ¿eh? Si aquí hubiese sido más 2, ¿qué yo hubiese puesto acá? Si aquí hubiese sido más, yo podría poner menos y menos acá, o más y más. Y yo tengo que hacer eso por ensayo y error, porque no siempre me va a dar de una vez. ¿Por qué? Porque este número que va aquí, ¿verdad? Es el número que multiplicado con este de acá me va a dar este. O sea, 1 por 2 es menos 2. Pero ¿qué pasa? Ese mismo número es el mismo que al multiplicarse entre todos ellos, ¿verdad? Porque esto es como expandir o escribir de una forma diferente. ¿Qué factorizar? Factorizar es escribir de una forma diferente el mismo término. Entonces, yo estoy escribiendo este término de la misma forma, utilizando la factorización. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo digo, ¿verdad? Miren lo que dice acá arriba. Para este caso hacemos dos factores cuyo primer término será la raíz cuadrada del primer término. O sea, si yo aquí tengo x cuadrado, el primer término es x cuadrado, x, y el primer término del segundo paréntesis es x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dice, se busca, y luego se buscan dos números, miren, dos números que multiplicados den como resultado menos 2. Ahora, yo busco un número que me dé menos 2, ¿verdad? Es 2 y 1 porque no hay otro. Y que sumados o restados den menos 1. Si yo hubiese colocado, ¿verdad? Le voy a decir el menos aquí, ¿verdad? Voy a colocarles el menos aquí y el más acá. Ya vamos para allá. ¿Qué sucede allí? Me resolvería la ecuación que tengo arriba. ¿Cuánto es 2 menos 1? ¿Cuánto es 2 menos 1? 1, ¿verdad? Pero 1 positivo. Y aquí el número que está aquí, que no se ve, es 1. ¿Pero qué? ¿1 qué? 1 negativo. Es menos 1, no más 1. Por eso, ese número que va acá, multiplicado debe ser más. Debe ser más aquí. Ya vamos.
debe ser más, y aquí debe ser menos. ¿Por qué? Porque yo digo menos 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Ahora, si yo digo menos 1, ¿verdad? Que era lo que tenían antes, menos 1 más 2, ese me dio 1. Pero ahora yo tengo menos 2. ¿Cuánto es menos 2 más 1? 1. Menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. O sea, sí está bien que es 1, pero nunca se olviden del término. Entonces, esa sería la factorización para este término. Para este que está aquí, ¿ves? Ese sería. ¿Por qué? Porque es el único que cumple eso sería como la condición. ¿Por qué? Porque es más fácil si ustedes le dicen, busquen dos números que multiplicado te den menos 2 y que la suma o resta te dé menos 1, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Ahora, ustedes tienen aquí, o sea, cuando yo tengo estos dos términos aquí, esos dos paréntesis, cada paréntesis lo igualo a 0. Aquí sería x menos 2 igual 0 y x más 1 igual 0. O sea, cada uno de ellos, como son dos paréntesis, los dos los igualo a 0. ¿Y qué voy a hacer? Ahora voy a despejar la x. ¿Qué despejar la x? O sea, yo tengo x aquí y si yo digo, yo tengo un menos 2 aquí, ¿verdad? Cuando ustedes tienen dos expresiones así, y si yo le sumo más 2 a la parte izquierda donde está x menos 2, ¿cuánto sería menos 2 más 2? Menos 2 más 2 es 0, ¿verdad? Y si yo le sumo, mire, vamos a hacer esto. Yo le sumo más 2 aquí. Y yo pongo más 2 acá. Más 2 acá. ¿Qué le pasa a la compañera Karen? ¿Qué le pasa a la compañera Karen? Que se salió. ¿Tiene problemas con la aplicación? Yo pensé que se la había llevado mi mamá. Bueno, seguimos. Aquí tenemos x menos 2 más 2, ¿verdad? ¿Cuánto es menos 2 más 2? Menos 0. O sea, recuérdense que el 0 no tiene signo. Es simplemente Es 0. 0. neutro. Es neutro. O sea, menos 2 más 2 es 0. No tiene signo, ¿verdad? Entonces acá si yo digo 2 más 0, ¿cuánto es? 2. Esa sería mi solución. Ahora, para no llegar rápido acá, ¿qué yo hago acá? Yo tengo x más 1, ¿verdad? Pero ¿qué yo hice? ¿Qué yo hago para despejar y que la x me quede sola? Porque yo quiero que la x me quede solita. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, yo voy a restarle 1 a ambos lados. Eso es lo que yo hago. Yo le resto 1 y le resto 1 acá. Si yo digo 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Y si yo digo, ¿cuánto es 0 menos 1? 0 menos 1, ¿cuánto es 0 menos 1? También 0. No. No. 0 menos 1. Acuérdense que el 0, supongamos que ustedes tienen, si ustedes tienen $100 y usted se gasta 0, ¿cuánto le queda? 10. Bueno, si se le perdieron 90, le quedan 10, pues, pero si hablamos de $100, si tiene $100 y usted se gasta 0, le queda 100. Pero si usted, o sea, ¿qué quiero decirle con esto? Que si sea negativo o sea positivo el número, si usted le suma o le resta 0, va a seguir siendo el mismo número. No lo va a afectar en nada. Por esa razón, el resultado es x igual a menos 1.
0 menos 1 es menos 1, o sea, no cambia en nada. Ese es el segundo método. ¿Por qué tienen que practicar más este método? ¿Por qué? Porque las cosas a veces no salen de ya para allá. Así como este número aquí, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlo. Vamos a escribir otra ecuación aquí al lado y vamos a ir resolviéndola. Por ejemplo, miren, yo tengo x cuadrado más 5x más 6. ¿Quién se salió ahora? Bueno. Ya. Ahora tenemos x cuadrado más 5x más 6. 5x cuadrado más 6. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren lo que vamos a hacer. Aquí necesitamos, solamente le voy a dejar la X aquí porque acuérdense que siempre la X se coloca en el paréntesis. Ahora, este signo que es positivo, ¿verdad? ¿Cómo me da resultado un número, el signo negativo? O sea, yo tengo que descomponer mi signo positivo. ¿Cuándo me da algo que es positivo? Cuando yo tengo dos signos negativos. Menos por menos es más. ¿Y cuánto es más por más? Más. Más, ¿verdad? Sí. Entonces, más por más es más. ¿Qué quiere decir? Y otra cosa, el signo que predomina aquí en esta variable es el más, o sea que aquí voy a poner más, aquí voy a poner más, y aquí voy a poner más. Ahora, les digo, yo necesito un número que multiplicado me dé 6, ¿verdad? Pero esa no es la única condición. ¿Cuál es la otra condición? Que sumado me dé ¿cuánto? ¿Cuánto me tiene que dar la suma? Yo necesito un número que multiplicado me dé 6 y que la suma me dé 5. ¿Cuál es ese número? ¿Cuáles son esos números? Porque son dos números. Dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. 2 por 3. 2 por 3, ¿verdad? Colocamos el 2, colocamos el 3, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede allí? Ahora vamos a separar. El primer término es x más 2. Yo lo pongo x más 2 igual 0, ¿verdad? Y voy a colocar el otro. ¿Cuál es el otro término? X más 3 igual 0. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo empiezo a trabajar acá. Ahora, ¿cómo despejo esa X allí? ¿Cuánto me da el resultado de X más 2 igual 0? Yo copio X igual X igual, vamos a ponerla acá abajo, X igual, ¿verdad? Muchas veces lo escuchamos de esta forma. Si el número está sumando, ¿cómo pasaría? Cuando yo voy a despejar algo, lo voy a pasar, pasa restando, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 2, ¿verdad? Y acá el otro, ¿cuál sería? Si yo tengo X más 3 igual 0, me quedaría X igual Menos 3. menos 3, ¿verdad? Entonces, menos 3. Allí tenemos. Esas serían las dos soluciones de esa ecuación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que tienen ustedes que hacer. Ir resolviendo
poco a poco, acuérdense que también me pueden consultar a mí, debemos resolver la ecuación por tres métodos diferentes, por el método de fórmula general, por el método de factorización y por el método de completar cuadrado, ¿verdad? Entonces, estos dos métodos, ¿verdad? Deben quedar bien claros. ¿Por qué? Porque estos dos métodos ustedes le van a funcionar para muchas cosas. Le van a servir en física, le van a servir en otras áreas en donde hay que hacer operaciones matemáticas. Y lo que usted tenga a mano en el momento le va a servir. Si usted se acuerda de la fórmula general y tiene que resolver una ecuación cuadrática, usted se acuerda y ese método usted lo sabía y lo hizo de una vez y le salió la ecuación, los resultados. Entonces, para cuando no se puede hacer algo por factorización, ¿verdad? Entonces nosotros recurrimos a otro término o a otro método. ¿Cuál es ese otro método? Completando cuadrado, ¿verdad? Entonces, este método, los que tienen el módulo pueden ir leyendo y ahí va. O sea, yo les presenté un ejemplo de los que aparecen allí. Hay más ejemplos. Entonces, los que tienen el módulo, traten de resolver ustedes mismos los ejemplos que están allí para que ustedes vayan retroalimentando lo que estamos viendo acá. Porque esta es una explicación de un ejemplo, pero en el módulo ustedes tienen hasta 2 o 3 ejemplos. Entonces, tienen que revisar todos los ejemplos, ¿verdad? Entonces, en las ecuaciones de esta forma, ¿verdad? X cuadrado más bx más c igual 0, o x cuadrado más bx igual 0, tenemos que completar el cuadrado. ¿Qué es completar cuadrado? Es más complicado. ¿Por qué? Porque lleva una serie de pasos, ¿verdad? Este tema es un poco más complicado y lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero eso no quiere decir que ustedes, ¿verdad?, no lean y no traten de entender el tema, el tercer método. ¿Por qué? Porque lo de para último es el último método, es un poco más largo, ¿verdad? A veces es más corto, a veces más largo, dependiendo del problema, pero siempre tiene una serie de pasos que ustedes deben seguir para que se vayan con una idea de qué es el método. Por ejemplo, si yo tengo este problema que está aquí, ya le pongo, yo tengo aquí está el problema. X cuadrado más 11x más 24. Si ustedes se ponen a resolver eso, se ponen con la fórmula general, les da. Pero con la factorización no les va a salir. Entonces se van a cansar de estar multiplicando, multiplicando. Bueno, ahí. Igual algunas veces les va a salir. O sea, es para que ustedes tengan un ejemplo, pero muchas veces los problemas le van a salir por los tres métodos. Hay otros que no, hay otros que sí. Entonces, este es un ejemplo para este método. Tenemos 11x más 24, ¿verdad? Y tenemos igual 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener el término este que está acá, x cuadrado, ¿verdad? X cuadrado, 11x. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 24? Lo vamos a pasar restando. Lo vamos a pasar para acá, para la derecha, y lo vamos a poner menos 24. Ahora, aquí viene lo que a veces confunden los muchachos. ¿Qué es eso? Yo tengo x cuadrado menos 11x, ¿verdad? Lo tengo aquí. Y tengo acá menos 24. Menos 24. Pero ¿qué pasa aquí? El término que va acá, más, como es positivo, más, ¿cuál va a ser? En esta ecuación cuadrática de aquí, ¿quién es b? ¿Cuál es el valor de b? Aquí. ¿Cuál es el valor de b?
11x, x cuadrado, 4x más 24, ¿verdad? ¿Quién es, en ese caso, quién sería B? ¿O cuál sería el valor de B? A ver, No estaría X. no, o sea, X, ella no va a tener valor. O sea, ella va a ser la variable. ¿Quién sería el valor de B? Acuérdate cómo lo teníamos 11. 11, ¿verdad? ¿Qué sigue en el siguiente paso? Yo voy a dividir, miren, yo tengo menos 24. Y acá va a ser, ¿verdad? 11. Bueno, aquí no tengo que escribir el editor de ecuaciones. Bueno, aquí lo tengo, pero bueno, ya vamos a ver. Bueno, tenemos más. Ustedes saben que a veces el teclado, ok, ahí está la letra donde decimos que está. Entonces, miren, yo tengo que hacer algo aquí, ¿verdad? Que es, se los voy a dejar aquí. Yo tengo x cuadrado más 11x, ¿verdad? Y yo qué tengo que hacer, dividir esa parte B, ese número B entre 2 y elevarlo al cuadrado. Aquí le voy a poner el 2 para que ustedes vean que es al cuadrado. No, pero el cuadrado acá afuera. 2 acá. Ponerlo acá. 2. Ese es como si fuera el cuadrado, porque aquí ahorita no me permite poner el cuadrado. Tengo que ir al editor de ecuaciones. Entonces, ¿qué voy yo a hacer? A este lado también le voy a sumar el mismo término, 11 medios al cuadrado. Este número que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién sabe qué es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Qué es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Qué es un trinomio cuadrado perfecto, muchachos? ¿Qué es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Alguna idea?